Hola amigos de nuestro Talent Book Blog, aquí un sábado más compartiendo libros, así que les estoy contento, ¿verdad? Por estar acá, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Y compartir un agradecimiento especial a todos los que nos siguen todas las semanas a través de Facebook, Instagram, todas las redes sociales, así que un abrazo a cada uno de ustedes y en especial a las madres, ¿verdad? Este fin de semana que es Día de Madre, así que un buen libro es un buen regalo para ellas. Así que hoy un libro que me da mucha curiosidad y es porque trata sobre la esencia de lo que yo considero que es el liderazgo. No es algo, el liderazgo no es algo estrictamente técnico, aunque nosotros, ¿verdad? Los que estudiamos un poco esto, ¿verdad? Profundizamos. Sin embargo, hay un componente que yo creo que se debe considerar esencial para un liderazgo efectivo. Y de eso aborda este libro en nuestro episodio número 57, Lidera con tu intuición. Eliezer. Saludos, Jesús, a todas las personas que nos siguen. Felicidades a todas las madres, obviamente, sobre todo a las madres que tenemos un poquito más cercanos, ¿verdad? En nuestros entornos. Un abrazo muy solidario en estos días. Mira, tenemos un libro, como bien dice, que toca la médula, sobre todo la parte de valores, que yo sé que tú has atendido en otros espacios también. Y este libro, Lidera con Intuición, lo voy a estar enseñando aquí, del doctor John Townsend, psicólogo, consultor organizacional, coach, y también una persona que ha escrito sobre 30 libros, con mensajes tanto de desarrollo personal enfocado en ambiente de negocio, pero también incluyendo la parte espiritual, ¿verdad? Y vamos, yo creo que en este fin de semana que es de madre, siempre a veces conectamos los libros con estos temas que son tan necesarios. Yo creo que lo que voy a estar, ¿verdad?, presentando ahora mismo con el video que siempre hacemos, este libro de 2018, Jesús, ¿sabes? Publicado en 2018, llega a mis manos por causalidad, en el sentido que estaba en una tienda por departamento y nada, como dice uno, haciendo compras de rutina. Y siempre el área de libros, pues uno empieza a explorar. Y no había percatado, obviamente estaba al revés. Pensé que era un libro de otras temáticas y por curiosidad me dio con hacer el switch. Entonces cuando vi Liderazgo con tu intuición, yo creo que aunque nosotros podemos tener un sinnúmero de libros de liderazgo y hemos atendido el tema por muchísimos años, este tema de intuición pues no es tan común que se consigan libros buenos, sobre todo con el tema de valores. A veces lo que forma es como un subtema pequeñito, unas paginitas, pero que de entrada exponga el tema de los valores, pues me pareció muy interesante y con eso es que arranca el libro. Así que vamos a iniciar con el video introductorio para que entonces podamos compartir unos 5 temas que hemos identificado. Así que vamos a ver por acá. Interesantísimo. La verdad, Eliezer, que es un libro y vamos a tratar de resumirlo de una manera sencilla porque en mi opinión tiene profundidad, ¿verdad? En el planteamiento. La realidad es que el liderazgo se fundamenta. Yo creo que la fundamentación del liderazgo de por sí habla mucho de aquellas cosas que el líder valora y de qué forma o de qué manera empieza a transmitir esos valores o a compartir esos valores a quienes le siguen. Y de una forma u otra, eso va construyendo la capacidad de influencia, ¿verdad?, que un líder puede tener. La realidad es que, y voy a tomar unas palabras tal vez bueno, tal vez no, ¿verdad?, unas palabras que aprendí de una gran colega, nuestra amiga Andrea Salva.
que hablaba en alguna de sus conferencias que tuve la oportunidad de participar de la coherencia. Y ella abordaba el detalle y yo lo he tomado como mío, ¿verdad? Ese pensamiento de que tiene que haber una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿verdad? Y tiene que haber un hilo conector, ¿verdad? Entre esos aspectos. Yo creo que este libro lo que plantea es eso. Hay que partir del fundamento de cuáles son nuestros valores, cómo nosotros definimos valores y sobre todo cómo nosotros podemos lograr llevar eso a nuestros equipos de trabajo. Así que los primeros dos puntos que plantean son lo que son los valores y los pensamientos, ¿verdad? Nos proponen qué son los valores, cómo podemos definirlos y cómo podemos consolidarlos, ¿verdad? Y yo creo que es un ejercicio que todo líder debe hacer desde un punto de partida. ¿Cuál es o cuáles son nuestros valores? ¿Cómo lo definimos? Y a veces somos muy clichosos en este concepto de valores, que realmente para nosotros se aprecia, si yo lo fuera a simplificar, ¿verdad? Incluso a nivel económico, a nivel financiero, hablamos de valores, de aquellas cosas que tienen un precio, ¿verdad? Tienen una valía cuantificable, ¿verdad? Pues para efectos emocionales, para efectos incluso desde nuestra perspectiva psicológica, ¿verdad? Son esas cosas que nos mueven, ¿no? Son esas cosas que nos llevan. Y eso va a dar a cómo nosotros pensamos y cómo nosotros ejecutamos, Eliezer. Sí, Juan, interesante que el libro comienza con el primer capítulo que son los valores y lo establece, que es el fundamento del liderazgo y que nosotros como líderes vamos a ejecutar en base a nuestros valores, que lo correcto, lo lógico es que nosotros podamos ir a una organización y obviamente ejecutar, ¿verdad? Utilizando nuestros valores como herramienta. Obviamente uno puede hacer, hay ejercicios que se definen valores organizacionales. Nosotros en ejercicio estratégico lo hemos realizado, igual que en otros escenarios. Y entra en cómo la gente a veces define lo que es un valor. Y él entra dentro de un marco espiritual y dice, bueno, es una cualidad que usted puede, ¿verdad? Ver cómo Jesús tiene unas cualidades, ¿verdad? Hace esa relación y lo define como una cualidad y que esas cualidades las llevamos en otros escenarios de vida. Así que plantea inicios de que pensemos cuáles son nuestros valores, porque eso es lo que va a estar dominando nuestra ejecución y es algo que coincidimos. Cuando a veces tenemos sesiones de gerenciales, ejecutivos, supervisores, equipos de trabajo y tocamos estos temas, siempre tocamos el punto de cómo tus valores te ayudan a ejecutar y cómo tú tienes que ayudar a otros, en este caso ayudar al prójimo, cómo en ocasiones tenemos que ser empáticos, que tenemos que aceptar la diversidad organizacional, de tener una inclusión organizacional en buenos términos, de considerar que hay personas que tienen diferentes formas de pensar, formas de hacer un trabajo y pues uno los guía, ¿verdad? Ese ejercicio de liderar, guiarlo. Por eso el segundo punto que trae, el segundo capítulo, de cada capítulo se divide en sus temas, es el pensamiento y algo que quiero que abunde porque sé que ha investigado mucho de este tema, es que dice, el líder tiene que pensar en pensar. Y entonces lo plantea de cómo tenemos que controlar, pues, ¿verdad? Manejar nuestro cerebro, nuestras conexiones cognitivas, con lo que luego, ¿verdad? Va a ser el tercer término, ¿verdad? Que obviamente las emociones, pero a nivel de pensamiento, eso quiero que pueda abundar un poco porque lo plantea muy, ¿verdad? Muy interesante. El líder tiene que pensar, ¿verdad? En pensar. Eso en otros escenarios le llamamos metacognición. Cómo nosotros empezamos a entendernos de cómo pensamos. Tener un entendimiento pleno de cómo nuestros pensamientos nos gobiernan. A mí el concepto, ¿verdad? O todo lo que tenga que ver con cognición y pensamiento, pues ha sido un tema que por muchos años he investigado, he estudiado
Y una de las analogías, ¿verdad?, que se suele utilizar para mirar la tendencia que tenemos de pensar de X o Y manera, es como si fuera un gobierno, ¿verdad? Acá adentro hay una manera, una forma, ¿verdad?, de que esos pensamientos gobiernan nuestra ejecución en nuestras acciones. Y si nosotros lo atamos con lo que tú acabas de plantear, que los valores son quienes mueven eso, pues más aún, ¿verdad? Si nosotros tenemos unos valores que a su vez van a provocar un nivel de pensamiento que va a gobernar nuestra ejecución. Va a ser esa, si lo ponemos en la analogía, ¿verdad? Ponernos controversiales, ¿verdad? Una analogía de cuál es nuestra política pública a nivel mental, ¿verdad? ¿Cuál es la manera en que nosotros nos movemos, ¿verdad? O cuál es la finalidad, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos a través de nuestros pensamientos, ¿verdad? Pues definitivamente, pues algo, ¿verdad? Que va a definir mucho el éxito que vamos a tener como líderes. Acuérdese que el liderazgo no es otra cosa que influir, ¿no? Influimos en otros, inspiramos a otros, movemos a otros, motivamos a otros, en el buen sentido de la palabra. No es cuestión meramente de algo emocional, ¿verdad? Que es el próximo tema, porque la realidad es que en esencia, ¿verdad? Nosotros como líderes estamos en todo momento manejando nuestras emociones y aprendiendo a conocer las emociones de quienes nos siguen y cómo nosotros podemos lograr una serie de conexiones. Así que estos dos conceptos, lo que es la parte de las emociones y la relación, juegan un papel importante. A veces, si no hay un manejo efectivo de las emociones, no necesariamente va a haber un buen manejo de las relaciones. Y el libro, de una forma u otra, plantea un concepto que a mí me llama muchísimo la atención, cómo nosotros empezamos a mirar este concepto de emociones que a veces se pone desde un punto de vista positivo y negativo, por él plantearlo algo contrario. Él dice, ¿cómo vamos a utilizar las emociones negativas y las emociones positivas, ambas, de una forma u otra? Y eso es algo esencial. Y el otro concepto que plantea es algo que nosotros hemos hablado tal vez en otro espacio, y es la pasión. Cómo nosotros, qué es lo que nos mueve. Cuando algo nos apasiona, nosotros lo hacemos, nos movemos sin ninguna dilación. Así que en ese proceso, ¿verdad?, de ese manejo de las emociones, pues podemos influir mucho en nuestro estilo, en nuestra forma de nosotros entender. A veces nos preguntan, yo quiero un adiestramiento, quiero un taller de liderazgo. Y yo creo que es totalmente contradictorio hablar del liderazgo sin hablar de la autoconciencia emocional, sin hablar de nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ejecutar, porque entonces estaríamos hablando de algo sin fin, ¿no? Hay un sinnúmero de estrategias que podemos hablar, pero es que no es una caja de cristal, ¿verdad? No es una caja de herramientas que es fácil de manejar, porque hay muchísimos factores que están envueltos, y este libro plantea muy bien cuáles son esos factores fundamentales, porque hay muchos, pero yo creo que la parte fundamental de las emociones y las relaciones, pues es de ir de adentro hacia afuera, Eliezer. Sí, abundo en la parte de las emociones negativas, que yo creo que es lo más interesante que plantea en ese capítulo, que dice unos ejemplos, y entonces dice que en ocasiones los líderes ignoran las emociones negativas. A veces caemos en esta onda del optimismo. La trampa. La trampa, ¿verdad? Y a veces se convierte en un irrealismo, estamos fuera de la realidad. Sin embargo, menciono ejemplos bien puntuales, y es la ansiedad. Dice, no ignores la ansiedad, identifica cuál es el problema, o sea, qué es lo que te está preocupando. En muchas ocasiones hay unas situaciones, yo creo que yo creo que en el país esta semana sobre todo hemos vivido emociones muy mixtas, ¿verdad? Con situaciones que están pasando a nivel social, pero que los líderes las ignoran en ocasiones, líderes en diferentes escenarios. Entonces está la ansiedad, está el miedo. Dice el miedo y la ansiedad es la necesidad de poder reconocer algo. O sea, ¿qué es lo que me provoca ansiedad? ¿Qué es lo que me provoca miedo? Para entonces también trabajar con la ira. Entonces la ira es la necesidad de enfrentar algo. En la medida que usted no atiende su ira, se llena de coraje y puede tener acciones poco asertivas o hasta violentas. Sin embargo, uno tiene que, como líder, atender la ira afrontando la situación.
de la manera asertiva y con la inteligencia emocional necesaria, sí, pero ignorarlo lo que hace es que alimenta emociones negativas. Lo mismo pasa con la ansiedad y con el miedo. Y que qué bueno que tú planteas eso, porque es que yo soy de las personas que digo que las emociones son emociones. Es el resultado de esa emoción en qué conduce. Como bien tú dices, en momentos dados necesitamos sentir ira. Lo malo puede ser el resultado de cómo canalizamos y cómo llevamos esa ira, pero son unas banderas. Yo digo que las emociones son banderas que nos llevan a identificar y a profundizar sobre lo que sentimos y lo que otras personas pueden sentir. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de comunicación, las estrategias de feedback, por ejemplo. Muchas veces son unos factores estrictamente emocionales que uno tiene que aprender a identificar. Esa persona siente frustración, se siente inseguro. ¿Qué siente esa persona? Para nosotros poder ayudarle, para nosotros poder influir, para nosotros poder lograr mover a esa persona de ese estado. Sé que las emociones de por sí son banderas que no pueden ser ignoradas. Sobre todo las negativas, porque conllevan y abocan a que nosotros en momentos dados sí ya haga un colapso emocional y provoque de una forma u otra, ¿verdad? Que no logramos movernos, nos da parálisis, ¿no? Y al líder le sucede mucho eso. Es que yo no sé por qué la gente no reacciona, no se mueve. Pues es que no estamos entendiendo lo que la gente tal vez está sintiendo. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De cómo se hace, ¿verdad? Porque estamos hablando, ¿verdad? De un factor, una dimensión humana que es muy compleja, definitivamente, pero hay que aprender a saber, a abrir los sentidos, vamos a decirlo de esa manera. Yo le llamo aprender a convivir con las emociones. Claro. Pues, claro, sentimos diferentes emociones, detalles que hacemos con ellas, aprender a convivir. Yo decido si una emoción negativa va a dirigir mi vida y me va a llevar a cometer actos negativos, o si yo aprendo de ella y aprendo a manejarla y puedo tener un delivery asertivo, positivo, dependiendo de las circunstancias. Y eso es lo que nos facilita el otro punto, que son las relaciones, que es la manera de conectar. Y aquí hemos hablado a veces del ciclo de conducta, ¿verdad? De cómo un pensamiento me lleva a una emoción y esa emoción me lleva a un comportamiento. Pues obviamente cuando entras en una relación se da un proceso de un pensamiento. Si yo creo que en algún libro hasta lo hicimos de ejemplo, esto puede ser un déjà vu. Yo pienso que esa es una persona amable que quizás tiene unos intereses afines, pues voy a tener una emoción positiva de poder buscar conectar con él y el resultado es que pues me voy a acercar, hola, buenos días, buenas tardes, ¿quién es usted? Yo hago esto, yo hago lo otro y se hubo una conexión en un escenario de trabajo, en un escenario de negocio, un escenario personal, un escenario espiritual, el que usted, ¿verdad? Le toque, pero el libro lo va llevando por el caminito para llegar al quinto paso, Jesús, que no es fácil. Una transformación desde dos perspectivas. La transformación requiere de crecimiento personal. Y otra dimensión que es la parte espiritual, ¿verdad? Que él bien lo plantea, que está estrictamente relacionado el desarrollo espiritual con el liderazgo y el desarrollo personal con el liderazgo. No hay líder. Yo creo que careceríamos de habilidades, destrezas, conocimientos, competencias de por sí, ¿verdad? De liderazgo, si no tenemos en nuestra agenda inmediata nuestro crecimiento, el dedicarnos tiempo a nosotros. Este espacio que nosotros hemos elaborado ya por este episodio número ya 57, es un espacio de crecimiento profesional para nosotros también. Y puede ser un espacio de crecimiento y desarrollo personal para usted que nos sigue y nos escucha y puede lograr hacer un espacio de transformación. Porque muchas veces los libros son esos puntos de partida mediante los cuales nosotros comenzamos a reflexionar y empezamos a retar nuestro pensamiento, a retar nuestra manera de mirar los conceptos o de mirar situaciones que vivimos día a día. Yo creo fielmente que el crecimiento requiere de energía, requiere de mucho esfuerzo. Aquel que va al gimnasio sabe que requiere de mucha energía para poder sacar músculos, ¿verdad? Pues yo creo que este gran músculo del liderazgo, ¿verdad? Requiere, ¿verdad? De dedicarnos tiempo a nosotros. Y esta última sección del libro lo plantea muy bien y lo pone desde esas perspectivas, ¿no? De la importancia del crecimiento y del crecimiento
también espiritual, Eliezer. Sí, ¿no? Así que sí, ese es el concepto, ¿verdad? Del desarrollo personal con la conexión espiritual, ¿verdad? Y es como que si ese es el libro en llevando a las personas en ese camino. Yo creo que eso es algo muy valioso. Valiosísimo. Así que lidera con tu intuición. La intuición está implicada en muchos aspectos. Los valores, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida espiritual, la capacidad que nosotros tengamos de apertura para crecer y transformarnos. Así que altamente recomendado. Si a usted le gusta este contenido, le pido de favor que le dé like, share, que nos siga a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Nosotros estamos aquí todos los sábados con un nuevo libro, compartiendo con ustedes, ¿verdad? Lo que nos da, lo que muchas personas le han dedicado mucho esfuerzo, mucha energía y los ha transformado, que es un proyecto hermoso que es desarrollar un gran libro. Así que, nuevamente, a todas las madres un abrazo muy especial, a las nuestras, Eliezer. Un abrazo y un beso muy especial. Gracias por dedicarnos. Yo creo que son nuestras primeras líderes que por intuición nos mueven y nos transforman. Así que será hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima.